De todos los temores que te afligen, quizás ninguno sea tan deprimente como el miedo a la muerte. Y sabes, es que el miedo a la muerte es el resultado del desconocimiento que se tiene en relación a este tema tan desafiante. Por consiguiente, busquemos en la Biblia para ver qué es lo que la Escritura revela en relación a este tema tan importante. No te muevas, estamos por comenzar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Busquemos en la Biblia, un espacio para el crecimiento espiritual. En esta ocasión tenemos un invitado que vive en el estado de Sonora. Hago referencia al pastor Martín Carrillo. Pastor Carrillo, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo te encuentras, pastor? Muy bien, Pastor Juan David, muchísimas gracias por la invitación para participar contigo de este interesante programa. Excelente, un tema muy importante el que vamos a tratar hoy. Tiene que ver con la muerte. En un momento más vamos a dar los detalles de lo que representa este tema para la raza humana. Pastor, antes de entrar en materia, sería conveniente que pidiéramos la bendición de Dios para este programa. ¿Te gustaría acompañarnos en oración, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Gracias, pastor. Señor y Padre, te alabamos y te glorificamos y te agradecemos tus bondades, Señor. Entre ellas, la oportunidad que nos das una vez más de estudiar y meditar en tu palabra. Quédate con nosotros, habla a nuestra mente, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, pues estamos listos para el abordaje de este tema. Y la pregunta de entrada sería, ¿qué es la muerte desde la perspectiva bíblica? Ayúdanos con esto, por favor, pastor. Claro que sí, Pastor Juan David, muy interesante. Para que nosotros podamos comprender el concepto de la muerte, tenemos que empezar por entender el concepto de la vida. Si nosotros podemos llegar a entender cómo venimos a la existencia, podemos saber también qué pasa entonces al momento de morir. Y hay un versículo muy interesante que nos habla acerca de eso en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 7. Y vamos a leerlo porque es muy interesante lo que dice la palabra de Dios con respecto a la vida, cómo es que el hombre llegó a la vida. Dice el versículo de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjate qué interesante, pastor, me llama la atención. En primer lugar, para que el hombre llegara a la existencia, a la vida, hubo una iniciativa divina. No llegamos a la existencia del azar, ni mucho menos. Fue la iniciativa divina la que hizo que el ser humano pudiera llegar a la existencia. Y entonces menciona el versículo dos asuntos muy interesantes. En primer lugar, el Señor formó al hombre del barro, de la tierra. Lo formó, hizo la figura del ser humano, pero el ser humano se encontraba ahí, más bien la figura se encontraba ahí, ¿verdad? Y no tenía vida, no podía moverse, no podía hablar. Y es entonces cuando el Señor, dice la Biblia, sopla en el ser humano su aliento de vida, infunde su aliento de vida. Este aliento de vida, Pastor Juan David, es interesante notar que también hace una referencia o puede entenderse también como el espíritu, ese acto de soplar, de manifestar el aliento de vida al ser humano. El Señor infunde el espíritu, su espíritu. Y entonces dice la Biblia que al conjugarse con la materia con la que estaba formada el ser humano, el polvo de la tierra, entonces llega a la existencia la vida del hombre. Muy interesante lo que menciona la Biblia con respecto a esto, pastor. Bueno, ahora entiendo por qué nosotros hoy tenemos que consumir alimentos que tengan fósforo, que tengan calcio, potasio, todo eso, que son elementos que se encuentran en la tierra, porque justamente de allí fue donde se sacó la materia prima para crear al hombre, ¿verdad? Ahora, leyendo un poco la Biblia, allí en el capítulo 1 de Génesis,
vemos que todo lo que Dios creó fue el resultado de una orden. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios produzca la tierra planta, etcétera, etcétera. Tú conoces la historia. Pero cuando crea al hombre, no lo hace a través de una orden, sino que él mismo con sus propias manos lo diseña, forma ese muñeco de barro y entonces luego infunde aliento de vida y el hombre llega a ser entonces un alma viviente. Quiere decir que para que el hombre pudiese vivir necesitaron dos cosas, o se necesitaron dos cosas. La materia prima, que fue el polvo, la tierra, y el aliento de Dios, que fue el que provocó que el hombre viniera a la existencia. Muy interesante, por eso, o sea, nada viene por la casualidad, ¿no? Todo tiene un trasfondo, todo tiene una razón de ser. Excelente, pastor. Gracias por poner entonces este asunto como plataforma para entender lo que a continuación vamos a tratar. Ya sabemos entonces que hubo dos cosas que Dios combinó para crear al hombre y para convertirlo en un alma viviente, según lo registra el capítulo número 2 de Génesis, versículo 7. Ahora, ¿qué dos cosas se separan el día de la muerte? Cuando llega la muerte a una persona, ¿qué dos cosas se separan el día de la muerte para que el hombre deje de ser un ser viviente? Es decir, cuando el hombre deja de existir o deja de vivir, ¿qué cosas son las que se separan? Fíjate, pastor, que la respuesta es más sencillo de lo que parece, no es tan complejo, porque si nosotros en la vida vimos para que llegara a la existencia el hombre, para que viviera, hubieron dos elementos que se tuvieron que mezclar por ahí, el aliento de vida y el polvo de la tierra, pues sencillamente nos vamos a encontrar que en la muerte hay una separación de estos elementos. Y fíjate lo que menciona la Biblia en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés nosotros podemos encontrar lo que el sabio Salomón declara con respecto a lo que sucede al morir. Capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 7, declara lo siguiente: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Qué interesante la declaración. Génesis 2:7 encontramos, ¿verdad?, esta mezcla entre el polvo de la tierra y el espíritu de Dios o el aliento de vida, y ahora en Eclesiastés encontramos esta separación. El polvo vuelve al polvo, vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios, quien fue quien lo otorgó. Y de esta manera es que entonces se produce lo que nosotros conocemos como la muerte. En otras palabras, cuando una persona deja de vivir, cuando una persona deja de existir, no es de que el alma se va a algún lugar o se reencarna quién sabe en quién, o que, no sé si has escuchado, ay no, venga, ore por mi abuelita o por mi tía o por mi hermano que murió y su alma debe estar sufriendo. Es que él era muy mala persona, él en vida hizo cosas que no estaban bien y ahorita debe estar sufriendo. Hay gente que se atormenta pensando que ese ser amado que falleció, pues está penando o está sufriendo y entonces piden rezos y piden oraciones para que Dios tenga misericordia, etcétera. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que cuando una persona muere, simplemente se desconectan estos dos elementos que en un principio al fusionarse generaron vida, que es la materia prima llamada tierra, polvo, y el aliento de Dios, que infunde en el ser humano y entonces el ser se convierte en un alma viviente. Podríamos decir que es algo así como una lámpara, ¿no? Cuando la lámpara está conectada a la fuente de energía, ¿produce qué? Produce luz, ¿verdad? Si se desconecta, pues ya no hay luz. En otras palabras, si el ser humano, esa materia prima, está conectada con la fuente de vida, con ese aliento que Dios genera, pues entonces es un alma viviente. Se desconecta de la fuente de vida, deja de ser un alma viviente. Así de sencillo, ¿verdad? La confusión pueda ocurrir con el asunto del alma, con el asunto del espíritu, ¿verdad? Lo que mencionabas de las personas, la preocupación de las personas en cuanto al alma, al morir. Dice la Biblia, lo leímos en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis,
que lo que llega a la existencia, ¿verdad? En esa unión del aliento de vida y del polvo de la tierra es un alma viviente, ¿verdad? Y el ser humano vivo es considerado por la Biblia como un alma, ¿verdad? Y es interesante notar también, pastor, creo yo, hacer este énfasis en este asunto, que ese espíritu que el ser humano recibe de parte de Dios cuando infunde su aliento de vida, no es algo que le pertenezca al hombre, ¿verdad? No es algo que le viene a pertenecer al ser humano, sino más bien es algo que es de Dios, ¿verdad? Es algo que viene de Dios y que entonces motiva la vida en el ser humano, de tal manera que cuando el ser humano muere, no hay algo que sea del ser humano que salga o que se desprenda de él para volver o para alejarse o para elevarse, ¿no? Como es la idea común tal vez de muchas personas, sino más bien, como dices tú, como explicabas en esa metáfora tan interesante de la lámpara y muy fácil de entender, simplemente lo que pasa es que el Señor deja de dar ese espíritu, ese aliento que producía la vida, ¿verdad? Se desconecta la lamparita, como decías tú, entonces no llega la corriente y por lo tanto no puede emitir la luz. De igual manera, ¿verdad? El hombre muere cuando simplemente, pues, deja de recibir Se el desconecta de la aliento fuente de de vida. vida. Exacta, se desconecta de la fuente de vida que es Dios, pero no hay algo que vuelva o que salga, ¿verdad? O que vaya para arriba como a veces creemos. Ok, bueno, pastor, esto nos lleva entonces a la siguiente fase de esta conversación. ¿En qué condición queda el hombre cuando deja de existir? Es decir, cuando el hombre muere, ¿en qué condición queda? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Fíjate qué interesante. Y quisiera que volviéramos ahí al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, el sabio Salomón nos habla acerca de lo que pasa cuando el ser humano ha muerto. Y es muy interesante que nosotros pudiéramos comprender lo que dicen los textos con referente al acontecimiento de la muerte. Y dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y versículo 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Qué interesante. Qué interesante, porque hay ese contraste, ¿no? Mientras los que están vivos, dice Salomón, saben que en algún momento pueden morir, en contraste los que ya han muerto, no Nada tienen sabe. ningún conocimiento. Es decir, no hay sentimientos en ellos, ya no hay odio, ya no hay envidia, ya no hay amor, ya no ven, ya no oyen, ya no sienten. Es decir, si tenían una deuda, hasta la deuda queda saldada, o mejor dicho, la tienen que pagar los que le sobreviven, ¿verdad? Porque Así ya es. él no es consciente, es decir, se desconecta totalmente de la fuente de vida y se convierte entonces en un ser inerte. Muy interesante, pastor. Vayamos a la última pregunta de este bloque. ¿Con qué comparó Jesús la condición del hombre en la muerte? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En el libro de Juan, pastor, se encuentra una historia muy, muy interesante en el capítulo 11 del libro de Juan. Resulta que mandan a avisarle a Jesús, le dan una noticia muy particular. Resulta que un amigo de él, muy querido, se encontraba enfermo, a saber, Lázaro. Marta y María mandan a avisarle a Jesús que Lázaro está enfermo, con la intención de que Jesús fuera y lo restaurara, ¿verdad? Jesús se mantiene un poco más de tiempo en el lugar donde se encontraba y después decide emprender el viaje para ir a ver a Lázaro. Y mientras va en el recorrido,
conversa de una manera muy interesante con sus discípulos. Capítulo 11 de Juan, en el versículo 11, les dice lo siguiente a sus seguidores. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y esto trajo confusión a los discípulos, pastor, porque dice que ellos entonces le dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús se refería a otra situación, dice el versículo 13. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Es Fíjate decir, qué interesante, pastor. Jesús compara la muerte con un sueño. En otras palabras, las personas que mueren simplemente entran en un estado de inconsciencia, están dormidos, es un paréntesis en medio de la eternidad, no oyen, no sienten, ¿verdad? Pero es un sueño más profundo, ¿no? Es un sueño mucho más profundo. Pastor, muy interesante todo lo que la Biblia nos menciona en relación a este tema, pero tenemos que ir a una pausa. Así que continuamos en el siguiente bloque. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Antes de ir a nuestra pausa, quiero dejar una pregunta para que ustedes reflexionen y nos dejen saber sus comentarios al respecto. Noten cuál es la pregunta. Según lo que hemos visto, ¿existe la inmortalidad? No se vayan, en breve regresamos con ustedes. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. En el año de 1560 se imprimió la primera versión de la Biblia, donde se distribuía en capítulos y versículos. Esta es la Biblia de Ginebra, y esta fue utilizada por algunos autores como William Shakespeare y John Bunyan. También se produjo una serie de esta versión para tener una venta masiva. En el año de 1576 fue producida una versión completa de esta Biblia y también fue utilizada como una ley, la Ley de Escocia, en el año de 1579, donde se exigía que cada hogar y cada familia debía tener una copia de esta. Muy bien, estamos de regreso aquí en tu programa Busquemos en la Biblia. Pastor Martín Carrillo, estamos otra vez aquí para seguir hablando de este tema tan interesante, pero a la vez tan místico para algunas personas. Y creo que lo que hablamos en la primera parte del programa fue muy ilustrativo y yo creo que ya la gente en nuestro auditorio tiene una idea más clara de lo que la Biblia enseña en relación a la muerte. Pastor, vamos entonces a entrar a la siguiente pregunta. Para el creyente, ¿la muerte es el fin de toda esperanza? Tú sabrás que cuando alguien muere, las personas que le sobreviven, los familiares y amigos, lloran, se desesperan, dicen, vamos a darle el último adiós. O sea, como si ya no hubiera esperanza, como si ya no hubiese un reencuentro. Por eso la pregunta, para el creyente, ¿la muerte es el fin de toda esperanza? Cuando alguien muere, entonces tenemos que decirle el último adiós porque ya nunca más lo vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Muy interesante la pregunta, pastor. Y la respuesta también es muy interesante. El libro de Job, en el capítulo 14 y en el versículo 14, nos da la respuesta a esta interesante pregunta. Dice el versículo, el hombre que muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Qué interesante la pregunta, ¿no es cierto? En la muerte se acaba todo, ahí culmina, se acaba la esperanza. Dice Job, no, hay esperanza, hay esperanza. Así como nos despertamos del sueño, tendremos la oportunidad o tenemos la oportunidad de poder despertarnos también de la muerte. Llegará un día, dice Job, ese día que estoy esperando, el día de mi liberación. Pastor Carrillo, entonces, según lo que acabamos de leer en el texto bíblico, podríamos decir que la muerte es algo así como una cárcel y que cuando ese ser inerte despierte, es el momento entonces cuando
ocurre la liberación de esa cárcel. ¿Es correcto? Así pareciera entenderlo Job, ¿no es cierto? Al decir que viene a la liberación, y ciertamente, ¿no? La Biblia menciona que la muerte es la consecuencia del pecado, es una paga, ¿no? Entonces ciertamente se cae en una cautividad, ¿no es cierto? Pero al momento de volver a la vida como espera Job en este versículo, pues entonces él se siente liberado, ¿no? Sale de pagar esa consecuencia o esa sentencia que es la muerte como consecuencia del pecado. Ok, sí, porque en un texto del Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, como tú dices, esa es la consecuencia, ¿verdad? A esas equivocaciones, a esos errores, a esas decisiones no correctas. Pero bueno, aquí Job se presenta como un creyente y eso me lleva a preguntarte algo. ¿Qué esperan en la tumba los que duermen en Jesús? Es decir, los creyentes, los que en vida aceptaron a Cristo como Salvador personal, pero mueren, ¿qué les espera a ellos? Fíjate qué interesante este asunto, porque el apóstol Pablo pareciera tratar con esta situación y entonces les escribe a los creyentes de Tesalónica en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13 en adelante les dice lo siguiente, pastor, fíjate: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como aprendíamos hace un momento, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza, pastor, dice el apóstol Pablo, de los creyentes. Y me llama la atención cómo hace esa diferencia ahí en el versículo 13. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pareciera que hay una distinción, pareciera que hay dos grupos de personas o dos actitudes al enfrentar la muerte: los que la enfrentan con esperanza y los que la enfrentan sin esperanza, ¿verdad? Los que la enfrentan creyendo en Dios y en su palabra, y los que la enfrentan sin creer en Dios o sin creer en su palabra. Entonces, esos que tienen esa esperanza tienen la creencia, ¿verdad? O la oportunidad de volver a vivir un día. En otras palabras, tanto creyentes como no creyentes están expuestos a la muerte. Mientras estemos en este mundo de pecado, los buenos y los malos y los no tan buenos y los no tan malos, vamos a morir. Todos sabemos que en algún momento vamos a morir. La diferencia entre los unos y los otros está en las decisiones que tomamos en vida. Y una de esas decisiones que es trascendental para tener la esperanza de la resurrección, tal como lo promete aquí la Escritura, según lo que estoy entendiendo, es que en vida hayan aceptado a Cristo, porque aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, si yo en vida acepto a Cristo y le entrego mi vida a través del bautismo, tengo la certeza de que si viví en dependencia de Dios, cuando Jesús vuelva, que es un tema que vamos a estudiar más adelante, los muertos en Cristo, es decir, los que en vida le aceptaron, tienen la esperanza de volver a vivir. Pero los que no le aceptaron en vida, pues aquí parece que no hay esperanza para ellos. De ahí la importancia de aceptar a Cristo como Salvador personal mientras estamos vivos. Pastor, el tiempo ha corrido rápidamente y entonces voy a hacerte la última pregunta para terminar. ¿Cómo resucitarán los que duermen en Jesús? A ver si en un minuto nos puedes contestar esta pregunta. Claro, en el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos habla un poquito acerca de eso. En el capítulo 15, en el versículo 52, 53, dice: en un momento
en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Qué interesante, Pastor Juan David, este versículo me anima porque nos menciona que al resucitar, cuando el Señor venga por segunda ocasión, como mencionabas hace unos momentos, vamos a resucitar incorruptibles, no vamos a resucitar como nos morimos, pastor. Muchas personas llegan a la muerte porque se enfermaron, porque hubo una situación, ¿verdad?, que los llevó ahí, pero cuando resucitemos, cuando volvamos a la vida, vamos a volver incorruptibles. Dice, qué interesante. O sea, si yo me morí sin un brazo, yo entiendo esto, ¿verdad? Entonces el día que resucite, yo voy a resucitar completo, con mi brazo completo, ¿verdad? Con mi cuerpo completo, porque es necesario, dice el apóstol Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción. Muy bien, pastor, el tiempo se nos ha terminado. Quiere decir que los que mueren en Cristo van a ser transformados y tendremos un cuerpo, vamos a decirlo así, glorificado por el poder del Señor. Muchas gracias, pastor. Apreciamos mucho tu tiempo y la oportunidad de haber compartido contigo en este espacio. Queridos amigos, si tú en esta tarde has comprendido este tema a la luz de lo que la Biblia enseña y decides vivir una vida en dependencia del Señor, aceptarlo como tu Salvador personal, entonces, aunque tú mueras, quienes te sobrevivan tendrán la esperanza de volverte a ver en la resurrección de los justos. Y si algún familiar tuyo tiene que morir por una enfermedad o por alguna situación, porque de hecho todos vamos a morir en algún momento, tú puedes tener la esperanza de reencontrarte con ese ser en ocasión de la resurrección de los justos. Amigos, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor pueda sembrar esta esperanza en nuestro corazón de tal manera que si tenemos que morir, sepamos que en Cristo hay vida y hay vida eterna. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque sabemos que aunque tengamos que morir en este mundo a causa del pecado, sabemos que si te hemos aceptado en vida como Salvador personal, los muertos en Cristo resucitarán primero, tal como lo dice tu palabra. Permítenos cobrar ánimo con esta promesa. Y si ya hemos perdido a algunos seres amados, oh Padre, danos la certeza de saber que si ellos vivieron en armonía con tu voluntad, tendrán la oportunidad de resucitar a una nueva vida, transformados por tu poder. Oramos pues en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, les esperamos en un próximo capítulo de tu programa Busquemos en la Biblia. Bendiciones. Hasta la próxima.